Y lo que vamos a ver corresponde a circuitos combinacionales con su diagrama lógico, pero ya más completos. Porque lo que habíamos visto hasta la clase anterior había sido circuitos combinacionales hechos por compuertas lógicas, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver que las compuertas lógicas, así como todos los circuitos, se van integrando en diferentes cantidades de compuertas, en realidad en cantidad de circuitos integrados electrónicos internos. Entonces vamos a explicar el funcionamiento de los circuitos combinacionales básicos, codificador, decodificador, multiplexor, demultiplexor. Vamos a graficar el símbolo lógico que representa el combinacional y su diagrama lógico. Vamos a graficar la tabla de verdad y deducir las ecuaciones lógicas que describen el funcionamiento de los combinacionales. Vamos a utilizar decodificadores y multiplexores para generar funciones lógicas. Y vamos a construir un circuito que sume y reste en complemento a 2. ¿Ok? Esto de construir un circuito que sume y reste en complemento a 2 es fundamental porque va a ser la base de la unidad de aritmética y lógica que va a tener el microprocesador internamente. Entonces, habíamos dicho, los circuitos lógicos combinacionales están formados solo por compuertas lógicas, el valor de la salida está determinado solo por el valor de las entradas actuales, el comportamiento puede ser descrito por funciones lógicas, y cada salida es una función lógica en función de las combinaciones que tienen las variables de entrada. Eso ya lo habíamos dicho cuando habíamos empezado a trabajar genéricamente con compuertas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en general cuando trabajemos internamente ya para producir una motherboard? Y vamos a producir circuitos integrados. ¿A qué se refiere cuando hablamos de circuitos integrados? Se refiere a que nosotros vamos a tener una gran cantidad de elementos dentro de una pastilla, de esos cucarachas negras que ustedes ven, en donde se puede integrar una gran cantidad de componentes, y esa gran cantidad de componentes adecuadamente integrados me va a permitir llevar adelante cada una de las funciones que necesitamos dentro de una motherboard. Lo que ven arriba a la izquierda es la muestra de un circuito de compuertas, por ejemplo, circuito integrado de compuertas. Es decir, que es un chip que va a tener normalmente compuertas de 2 entradas. Normalmente lo que hace es tener 14 patas. Dentro de esas 14 patas, una pata es para la patita normalmente con la muesquita, esa muesca que tiene, si se fijan acá, tiene una muesquita en donde está mi manito ahora. ¿La ven a la manito? Sí, ¿O no la profe. ven? Bien, Sí, sí, entonces claro. está la manito que tiene una muesca, esa muesca me indica cómo se debe colocar el chip de pastilla integrada dentro de la motherboard o de su alojamiento. Normalmente antes iban completamente soldados, ahí está la posibilidad de que no estén soldados, sino que estén, que se puedan colocar dentro de alojamientos para que uno los pueda cambiar sin necesidad de soldar. Y va a depender de la cantidad de integración que tenga la motherboard, y va a terminar dependiendo del tamaño que quiera uno o el fabricante que tenga el dispositivo final de salida. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes toman una motherboard de una máquina discreta, van a ver que la motherboard de la máquina discreta tiene menos nivel de integración generalmente que una motherboard de una PC como una notebook, por ejemplo. ¿Y a qué se debe esto? A que los componentes los tengo que minimizar aún más para que sean portables. Entonces, la minimización vino de la mano de achicar también todos los componentes de hardware para que se puedan utilizar. Cuando yo era alumno, cuando estaba en la situación en la que están ustedes, ¿sí? Allá por el año 86, 87, muchos de ustedes ni habían nacido, bueno, ahí en esa época, nosotros teníamos una computadora que técnicamente eran terminales, eran Digital PDP-11, las terminales estaban conectadas a una CPU, la CPU estaba en otro lugar, en otra pieza, esa pieza en la que estaban ahí la CPU, era una parte de la pieza era para la CPU, otra parte de la pieza era para enfriar. Los componentes de la CPU eran unos enfriadores de aire acondicionado. Así que imagínense el tamaño que tenían las CPU. Eran 6 CPU, nosotros éramos 6 alumnos en ese momento estudiando, pero no podíamos trabajar en paralelo mucho tiempo. Tanto que cuando tuvimos que presentar los 6, la tesis final, trabajábamos de ratos. Trabajábamos, avanzábamos hasta que la máquina se cortaba por temperatura, nos íbamos, en algún caso almorzábamos, en otro caso tomábamos un café,
en otro caso cenábamos, en otro caso tomábamos mucho café, de nuevo, porque no estaba el Red Bull en la época que nosotros estudiábamos, entonces lo que hacíamos era básicamente eso, porque no había disponibilidad del 100% del tiempo de las máquinas. Entonces ahora con la alta escala de integración se fue mejorando la disponibilidad en tiempo, que esté permanentemente utilizándose el sistema, pero una de las cosas fundamentales que lo pueden notar como algo que parece tonto o trivial dentro de una motherboard, una cosa muy importante dentro de la motherboard ahora son los enfriadores. ¿Por qué los enfriadores? Porque a medida que se fueron juntando mayor cantidad de circuitos de compuertas lógicas y de transistores, que son las que componen las compuertas lógicas, dentro de estas pastillas, también se eleva mucho la temperatura que hay interna del circuito. Entonces es necesario refrigerarlo bien para que el circuito no deje de funcionar. Entonces eso es una de las claves importantes a tener en cuenta, inclusive cuando sean ingenieros analistas en sistema, una de las cosas a tener en cuenta dentro del análisis del sistema es la disponibilidad por temperatura. Entonces, pasa a ser crítico muchas veces un ventilador. Entonces me dicen, profe, pero un ventilador, sí, los ventiladores, enfriadores que tienen las máquinas son esenciales muchas veces cuando la disponibilidad tiene que ser el 100% del tiempo. Después van a ver que existen un montón de técnicas para que el hardware no salga nunca de servicio, en el caso que estratégicamente así lo necesiten, pero bueno, es clave tener presente que cosas que parecen tontas dejan de ser tontas, como por ejemplo el estabilizador de tensión, y como otro ejemplo válido también este tema de la disipación de calor, debido a la necesidad de utilizar circuitos de alta escala de integración. Cuando hablamos, esto creo que ya lo habíamos visto, pero cuando hablamos de los niveles de diseño en circuito integrado, nosotros decimos, bueno, vamos a tener un nivel que es el nivel de abstracción del diseño en donde yo me encuentro a nivel sistema. ¿Qué es lo que el circuito integrado tiene que hacer? Después, bajo un nivel y digo, bueno, esto tiene que estar compuesto por módulos. Estos módulos, ¿qué va a ir haciendo para que termine realizando el circuito integrado todo lo que yo quiero? Esos módulos después se llevan a la práctica con compuertas. ¿Cuáles serían el circuito lógico que corresponde a la utilización de esta característica que yo estoy solicitando? Ese es el nivel de compuertas, gate. Pero después cada compuerta internamente está conformada por transistores. Transistores TTL o CMOS, pero en definitiva transistores. Es decir, que en ese ejemplo yo tengo una compuerta y la compuerta va a estar realizada por dos transistores. Con lo cual, como yo tengo que hacer recorrer corriente dentro de esos transistores, a medida que yo junte físicamente un transistor al lado de otro, la corriente de uno y la corriente del otro van aumentando la temperatura del entorno y muchas veces provocan problemas de eh, respuestas indeseadas o inesperadas de los transistores. Entonces, cuando ya bajamos a nivel de circuito, bueno, tengo que hacer una abstracción aún más. ¿Cómo está compuesto cada transistor? Y ahí es donde aparecen las junturas NPN, o NPN o PNP, que son las junturas del semiconductor que me permite hacer que esos sistemas, como el transistor, me permitan tener la posibilidad de que con una señal eléctrica, por un determinado lugar, circule corriente, tómanlo como que circula información, y con otra señal eléctrica hacen que deje de circular esa corriente o esa información, de manera tal que ya no es que yo junto dos cables y enciendo la luz y funciona. Hagan de cuenta que ahora la luz yo la puedo manejar a través de una señal eléctrica. Es decir, la llave de luz, para que la luz se encienda, yo la puedo manejar a través de una señal eléctrica. Y si bien tengo todo conectado que conduce, hasta que no está esa señal eléctrica, no va a haber circulación de corriente por la lamparita. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a utilización de transistores. Este es el caso de una compuerta NOT. A la izquierda está hecha con transistores TTL, a la derecha está hecha con transistores CMOS. Ustedes me dicen, profe, vamos a necesitar conocer cómo se debe polarizar un transistor, cuáles son los valores de la resistencia que tiene que tener, ahí donde dice R2, cómo tiene que ser el transistor que dice switch, de qué valor tiene que ser la resistencia que dice R, que está conectado al transistor en su base, más unido a un punto A. Es decir,
Esencialmente lo que está circulado sobre la izquierda, debajo de donde dice transistor TTL, es el dibujo que nosotros esquemáticamente en electrónica hacemos del transistor. Si ustedes se fijan, tiene en la parte de la izquierda, que está conectado a R, y después a un punto A, esa partecita que es una línea vertical, esa línea vertical es lo que nosotros simulamos como lo que se llama la base del transistor. ¿Sí? La parte que está viniendo desde la parte más arriba, que dice VCC, después dice R2, después hay una flechita hacia la derecha y dice OUT, donde va a estar Q o Q negado, y después lo que yo voy a tener es que esa línea sigue y entra a la base del transistor. Y después más abajo de la base del transistor sale una flechita que va a parar a unas rayitas abajo que eso simulan la masa eléctricamente. VCC simula la corriente o la tensión. VCC es la tensión eléctrica. Entonces, fíjense que desde VCC hasta la masa, yo para tener corriente lo que tengo que hacer es pasar por el transistor. Para pasar por ese transistor, yo lo que tengo que hacer es que le tengo que dar una señal a la base para que con esa señal, que está relacionada con el voltaje que tiene este lugar que se llama emisor, el colector se llama la zona donde está la resistencia. Cuando yo dé una señal a esa que supere una tensión respecto al colector, al emisor, digo que es acá donde está la flechita, cuando yo supero esa diferencia de tensión, esto se une, el punto en donde entra el círculo con el punto cuando sale del círculo, es como si se uniera con un solo cable y va a parar a la masa. ¿Ok? Entonces ahora, fíjense lo que estamos diciendo. Si yo no tengo señal en la base, este transistor está cortando la circulación de corriente que puede haber desde VCC hasta la masa. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué nivel de tensión voy a tener acá donde dice out? Si no hay corriente por este lugar, este nivel de tensión va a ser el mismo nivel de tensión que tengo acá. Es decir, que si yo tengo acá 5 voltios, arriba donde dice VCC, esos 5 voltios van a estar aplicados donde dice out. Es decir, que esta es una compuerta que mientras yo no le meta nada en A, la salida está en alto, está en 1. ¿Se entiende? Es decir que si la entrada es 0, la salida es 1. ¿Se entiende eso? Porque out vale 5 voltios. Ahora, en cuanto yo ponga una señal acá en A, que eléctricamente significa poner un 1 lógico, este puntito de entrada que está al final de la resistencia R2, que entra al círculo, se junta con el que sale del círculo después de la flechita. Es decir, que el punto este donde está out, ahora pasa a estar conectado a la masa eléctrica, que es un 0. ¿Qué señal tengo en out? Un 0 lógico ahora. Entonces, perfectamente, una compuerta no. Porque cuando yo ingreso un 0, la salida es 1. Ingreso un 1, la salida es 0. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que estamos diciendo? ¿O no están los alumnos o no se entendió nada? Ah, sí, sí. ¿Todos lo entendieron? Es Sí, decir, profe. que esa es una muestra. No es que nosotros querramos que ustedes sepan electrónica, lo único que queremos es que sepan que no hay una magia dentro de esto, sino simplemente la utilización de todos estos elementos para hacer que, ¿cuál sería la compuerta NOT acá, esta que tenemos dibujada hacia la derecha? La entrada A, fíjense, la tienen simbolizada antes de entrar en la resistencia R. Y la salida I es donde está este punto que se llama OUT. Entonces, de la misma forma, lo que yo hago en este caso es, si yo tengo un 0 a la entrada, que sería A, la salida es 5 volts. Si tengo un 1 en A, porque lo polaricé,
este punto se junta con masa gracias al transistor, entonces va a valer 0. Es decir, que me transforma eso en una compuerta O, no. La compuerta no, la negadora. A la derecha lo que tenemos es lo mismo, pero realizado con otro tipo de transistor. El tipo de transistor es el transistor CMOS. TTL es una familia lógica que trabaja con 0 y 5 volts generalmente, mientras que el transistor CMOS puede trabajar normalmente con tensiones más altas, 12 voltios o más. Entonces, fíjense que a la derecha, donde tenemos nosotros, tenemos VCC, que sería la entrada, ¿sí? Pasa por un transistor, y ese transistor me dice que yo acá tengo alto. Es decir, que si yo tengo 0 acá, tengo 0 donde dice IN, este transistor, fíjense que tiene un globito a la entrada en la base. Quiere decir que es activo por 0. Con lo cual, cuando yo entre un 0 acá, el transistor de arriba se va a activar y el punto VCC se va a juntar con OUT. ¿Lo ven? ¿Lo vieron a eso? Sí. Entonces, en el caso que yo tengo un 1, de la misma forma, ese 0 a la otra base hace que el transistor no conduzca. Con lo cual, ese punto out está positivo. Ahora, cuando yo pongo un 0 en IN, este que tiene globito no conduce más y conduce el que tengo abajo. Y el que tengo abajo me une el punto out con la masa. ¿Lo ven? Es decir, que cuando tengo 0, me sale un 1. Y cuando tengo un 1, me sale un 0. ¿Por qué se utilizan diferentes familias lógicas? Si se fijan abajo, abajo tienen los niveles de tensión aceptables con la que trabaja la familia TTL de 0 a 5 voltios, y cuándo se considera low y cuándo se considera high. Es decir, que cuándo se considera que el 1 es un 1 y cuándo se considera que el 0 es un 0. Entonces, ¿cuáles son los niveles de tensión aceptables como 1 y 0 que van a entrar en la base? Y bueno, como bajo va a estar de 0 a 0,8 volts. Y como alto, entre 2 volts y 5 volts. Mientras que los niveles de salida, para tomarlo como 0 y 1, va a ser 2,7 volts y 5 volts, para tomarlo como 1, y entre 0 y 0,5 volts, para tomarlo como 0. La idea es tener esta banda entre 0,5 y 2,7 bien diferenciada para saber cuándo un 0 es un 0 y cuándo un 1 es un 1. ¿Ok? Entonces, si yo trabajo con tensiones más altas, como por ejemplo, en este caso yo digo, bueno, puedo llegar a trabajar con 12 volts. ¿Sí? Si yo trabajo con 12 volts, fíjense que la distancia entre la entrada y la salida, para unos y ceros, es mayor. Esa ventaja de que es mayor me va a permitir a mí asegurarme que un 0 sea 0 y que un 1 sea 1. Esto yo les había dicho, recuerden que un 0 es un 0, pero normalmente en los circuitos suele haber muchos problemas de ruidos, y esos problemas de ruido lo que hacen es ocasionar que algunas señales se me tomen como 1 cuando es un 0. ¿Vamos bien? No, en CMOS dice BDD, está mal escrito, no, es lo mismo que BCC, solo que cuando uno tiene la bibliografía dice BDD precisamente para darse cuenta, es también parte de la manera en que se trabaja, que estamos trabajando. Cuando el circuito eléctrico dice BDD, nosotros ya sabemos que es CMOS, cuando dice BCC sabemos que es TTL. ¿Ok? Muy buena la pregunta, Estefan. Pero queda claro el tema de las bandas en definición, de entre cuándo es un 0 y cuándo es un 1. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bien, vamos a sacar electrónico de acá todos, ¿eh? Ya van a ver. Dice, no, profe, estamos estudiando sistemas. Bueno, yo me olvidé que estábamos en sistema y le hice una clase de electrónico, así que van a tener que soportar la clase de electrónica. No, para nada. Entonces, después, ¿qué se hace en las compuertas lógicas? Lo que se hace en las compuertas lógicas es integrar. Integrar la mayor cantidad posible de transistores, la mayor cantidad posible de transistores TTL o CMOS,
Y entonces acá es donde entra la densidad, ¿sí?, en cada chip para las diferentes escalas de integración, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos dos clasificaciones que se hicieron en 1982, ¿sí?, donde decía que la SSI significa Small Scale Integration, ¿sí?, era cuando tenía menos de 10 compuertas, mientras que Burger decía 64. La Medium Scale Integration, MSI, era cuando hablábamos de 100 compuertas del circuito, o 2K compuertas, es decir, 2000 compuertas, decía Burger. LSI, Large Scale Integration, según Sivorek, era menos de 10.000, mientras que Burger decía 64.000. VLSI, o Very Large Scale Integration, que eran 100.000 compuertas según Sivorek, y según Burger eran 2 millones. Y Ultra Large Scale Integration, ULSI, era mayor que 100.000 compuertas o mayor que 2 millones de compuertas para cada uno de los autores, ¿sí? Entonces, un ejemplo acá nosotros tenemos de el estado de la tecnología, las capas de silicio, ¿sí? Entonces, en el caso de que la característica sea el circuito de transistores, la densidad de chi del circuito de transistores CMOS, ¿sí?, tiene una integración de 4.000 millones, y el delay que tiene al pasar por la compuerta el dato es entre 50 y 500 picosegundos, ¿sí? Y el tamaño va a ser 22 nanómetros cada uno de sus componentes. Es decir, cuando ustedes empiezan a tomar conciencia de esto, se dan cuenta de lo que existe dentro de cada uno de estos chips de silicio, ¿sí? Después, ¿cuál es la característica para las tres familias de circuito integrado más comunes? Tenemos TTL, CMOS y SL. En lo que hace a velocidad, TTL es media, CMOS es baja, SL es alta. Consumo de energía, TTL es medio, CMOS es baja, SL es alta. La densidad de los chips va a ser media dentro de TTL, alta en CMOS y muy baja en SL. Y el costo es bajo el TTL, mediano el CMOS y alto el SL. Es decir que te dicen, bueno, ¿qué circuito voy a utilizar? Recuerden lo que les digo siempre, la palabra va a ser depende. ¿Y de qué? Va a depender de un sinnúmero de cosas. Primero que nada, de las especificaciones técnicas que tengo que cumplir. Dentro de esas especificaciones técnicas voy a tener que tener en cuenta los costos, voy a tener que tener en cuenta los espacios, voy a tener que tener en cuenta qué es lo que quiero desarrollar, y en base a todo eso se le va a dar, normalmente lo que se hace es hacer el mismo circuito para las tres familias, sacar los costos para las tres familias, el nivel de respuesta para las tres familias, y en base a eso se presenta el proyecto y uno dice, bueno, ¿cuál será el que elijo? En función de lo que se quiera alcanzar como especificaciones técnicas, es la familia que se va a elegir. ¿Ok? Lo que es importante entender es que desde el punto de vista de la tecnología, cronológicamente, ¿sí?, se inició con el Small Scale Integration, que era hasta 100 compuertas, era en 1963. En 1970 ya llegamos entre 100 y 300, que es la Medium Scale Integration. En 1975 ya se llegó a la Large Scale Integration, entre 300 y 30.000. En 1980 ya se llegó a la Very Large Scale Integration, VLSI, que era entre 30.000 y 1 millón. En 1990 salió la Ultra Large Scale Integration, que era mayor a 1 millón. Y fíjense, entre 1990 y 2010 ya se llegó a la Giga Scale Integration, donde es mayor de 1 billón de circuitos dentro de la pastilla. ¿Se entiende esto? ¿Y entienden cuál es la idea de ver esto? La idea de ver esto es que cuando ustedes trabajen sobre un sistema de cómputos, el sistema de cómputo va a tener una determinada familia, y se les puede ocurrir a ustedes analizar qué nivel de familia tienen cuando llegan a niveles de análisis muy profundos. Entonces, para que sepan que a medida que yo avanzo en la integración, también avanzo en la necesidad de enfriar, de refrigerar esas pastillas, porque voy a tener, imagínense, en una pastilla más de 1 billón
de elementos trabajando. Por esos billones, yo voy a tener un ejemplo de un delay de entre 50 y 500 picosegundos. Y si eso es así, quiere decir que va a pasar absolutamente por todas esas compuertas teniendo un delay que puede llegar a ser importante dentro de la respuesta que yo espero. ¿Ok? No, no es que se llamó así, sino que simplemente a partir de 1982 empezó a hacer esa clasificación. Esta clasificación a partir de 1982 era cuando ya había, ¿sí? Varios niveles. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que yo quiera tener. Insisto. A ver, si yo voy a trabajar con un cohete que va a ir a la Luna, y lo más probable es que no sea tan dramático el tema de la temperatura mínimas, sino las máximas, o los extremos de temperatura con los que va a trabajar. Entonces, esa es una de las cosas a tener en cuenta para la familia que voy a utilizar. Otra de las cosas es el nivel de exactitud esperado, donde en la tablita esta se ven cuáles son los parámetros en lo que hace a velocidad, consumo de potencia, densidad y costo, pero no se ve, por ejemplo, cuál es mejor que otra. ¿Sí? En una determinada característica. Acá nosotros decimos consumo de potencia, medio TTL, bajo CMOS y alto SL. ¿Qué quisieran tener ustedes para un celular? Un CMOS, ¿no? Pero es más lento que el SL. ¿Se entiende cómo empiezan a juzgar las diferentes características para lo que yo quiera desarrollar? Esa es un poco la idea. Tengo que empezar a mirar que ahora yo voy a desarrollar sistemas que funcionan en base a esos circuitos. Entonces, lo que yo quiera tener de esos circuitos va a ser lo que me va a permitir seleccionarlos. Entonces, ahora ya se empiezan a dar cuenta que las motherboard pueden ser parecidas, pero no son todas iguales. ¿No? Es como los clientes que son clientes, pero no todos son... Unos clientes son más clientes que otros. Es decir, tenemos diferentes... Dicen, no tenemos que discriminar, nos dicen, no discriminemos, entonces, bueno, seamos todos verdes. Bueno, no todos verdes, pero ustedes ahí ven que tenemos un verde claro, un verde oscuro y un verde medio. ¿A qué vamos con esto? Vamos a que es importantísimo tener presente que también el costo es uno de los elementos que van a tener que tener en cuenta cuando decidan la compra de algún elemento. Entonces, por eso mismo es que tienen diferentes niveles de calidad, tienen diferentes niveles de respuesta, tienen diferentes niveles de exactitud y de confiabilidad y de disponibilidad. Entonces, todas esas cosas hacen a la selección de un sistema. Si quedó claro hasta acá, vamos a ver ahora que vamos a poder integrar compuertas lógicas en ciertos circuitos que nos van a servir sin necesidad de bajar a la escala de integración de las compuertas lógicas. Decir, bueno, yo sé lo que necesito en esa abstracción que habíamos visto, diferentes niveles que partíamos, desde la especificación técnica que íbamos a la física de estado sólido con las junturas NPN o PNP. Es decir, lo que vamos a necesitar nosotros ahora es conceptualmente, a nivel diagrama de bloques, qué necesito utilizar yo para resolver un problema lógico. Y aparecen circuitos combinacionales que me permiten hacer eso. Una de las cosas que nosotros hacíamos o les pedían haber pedido en el práctico para hacer, es codificar. En codificación Gray, en BCD, en exceso 3. Bueno, vienen circuitos que nos permiten hacer eso, que se llaman codificadores. Que es un circuito combinacional que tiene 2 a la n entradas, y para 2 a la n entradas tiene n salidas. Generalmente, ¿dónde está dentro de la computadora? En la entrada de datos al computador. Codifica de un código mayor a binario. Se clasifican como sin prioridad o con prioridad, y en los codificadores sin prioridad se debe activar solo una entrada por vez. Ahora vamos a ver por qué. Dentro de los codificadores sin prioridad, acá tenemos un ejemplo en donde yo tengo habíamos dicho, 2 a la n, si tiene n salidas, tiene 2 a la n entradas. Entonces, si tiene 3 salidas, 2 a la 3 va a ser 8 entradas. ¿Ok? Al tener en este caso, que vamos a ver nosotros acá, 8 entradas, vamos a codificar esas 8 entradas en 3. Entonces, fíjense,
cuando solo I0 vale 1, que es el primer caso, I0 vale 1 y todo lo demás valen 0, ¿sí? La salida, I2, I1, I0, vale 0. Cuando I1 vale 1, I0 vale 1, ¿sí? I1 vale 0, I2 vale 0. Cuando la salida I2, la entrada I2 vale 1 solamente, ¿sí? Es un codificador sin prioridad, es decir, que una sola a la vez tiene que ser cierta. Cuando la 2 es cierta, ¿sí? Yo voy a tener que I2 vale 0, I1 vale 1 e I0 vale 0. Y así voy haciendo la composición. Es decir, fíjense cómo a la entrada yo tengo de I0 a I7 todos los estados posibles, siempre con uno solo, por eso va en diagonal el 1, de los estados posibles presentes para una codificación. Entonces fíjense que cuando tengo 1 en la entrada 0, me está diciendo, bueno, lo que quiero que salga codificado es el 0. ¿Y el 0 cómo sale codificado? Como 0, 0, 0. Cuando yo pongo 1 en la entrada I1, lo que quiero que salga por I0, I1, I2 sea el número 1. Por eso es 0, 0, 1. O sea, I2 vale 0, I1 vale 0, y 0 vale 1. ¿Se entiende que a medida que yo voy colocando una entrada en 1, esa entrada hace que se codifique el número de la entrada en la salida? ¿Se entendió eso? Yo estoy entrando por el número 0 y las salidas son 0. Perdón. Las salidas son 0. Yo entro por la 1, la salida es 1. Entro por la 2, la salida es el 2. Me muestra el 2. Entro por el 3, me muestra el 3. ¿Se entendió eso? Bueno, tenemos 4 alumnos que lo entendieron. Entonces, ¿qué está haciendo? Está codificando la entrada en la salida. Porque yo, según la entrada que elija para que sea alta respecto al resto, es la que me codifica en la salida. ¿Cómo hacíamos en un circuito lógico nosotros para llegar al circuito lógico de las compuertas? Lo que hacíamos era, primero que nada, definíamos a qué era igual I2, I1 e I0, pero Y2, Y1, Y0. Entonces ponemos I2, ¿a qué es igual? Va a ser igual a los últimos 4 unos, ¿sí? A cuando es cierta I4, I5, I6 e I7, ¿correcto? I1, ¿cuándo va a ser cierta? Va a ser cierta cuando yo tenga I2, I3, I6 e I7. E I0, ¿cuándo va a ser cierta? Cuando yo tenga I1, I3, I5 e I7 con valor 1. Cualquiera de ellas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo acá en la ecuación lógica? ¿Cómo se arma la ecuación lógica? Claro, para 8 entradas tenemos 3 salidas porque en realidad tenemos que tener 2 a la n entradas cuando tenemos n salidas. ¿Quedó claro esto? ¿Cómo armamos Y2, Y1, Y0 a partir de la tabla de verdad? Claro, en realidad es una codificación. En este caso estamos codificando esto. Nosotros podríamos elegir que salga otra cosa, pero para que salga otra cosa tendríamos que cambiar el diagrama o el circuito lógico. ¿Por qué? Porque nos cambiaría la función de salida. Y0, Y1, Y2, nosotros podemos hacer que tomen los valores que nosotros querramos. ¿Sí? Entonces, como nosotros queremos que tome estos valores, en este caso yo estoy tomando un codificador 1 entre n se llama. ¿Por qué entre n? Porque entre n
entre las salidas, que son n salidas, ¿sí? Es un decodificador 1 entre 2 a la n, perdón. Un codificador 1 entre 2 a la n. ¿Por qué? Porque entre 2 a la n entradas, yo tengo n salidas que me codifican el valor de la entrada que se hace 1. Entonces, de este modo, yo obtengo de la tabla de verdad la salida, cada una expresada a partir de qué es lo que es cierto, y 7, y 6, y 5, y 4 en el caso de Y2, y 7, y 6, y 3, y 2 en el caso de Y1, lo saco de la tabla, ¿no? Y0 es igual a Y7 más Y5 más Y3 más Y1, lo saco de la tabla, sale de acá. Y7, Y5, Y3, Y1. ¿Sí? Acá es Y1, acá es Y3, acá es Y5 y acá es Y7. ¿Ok? Para esto, cada uno de estos unos. Entonces, con eso que tengo ahí, ¿qué hago? El circuito lógico. ¿Qué es la Y2? Es una OR de 4 entradas. ¿Y qué entra a Y2? Y bueno, Y2 va a entrar Y7, Y6, Y5 e Y4. Y7, Y6, Y5 e Y4. Del mismo modo, yo tengo Y1. Y1 es Y7, Y6. Fíjense que viene acá de I7 y viene de I6, más I3 y 2. I3 y 2. Todos entran a una hora y ahí obtengo Y1. E Y0, ¿a qué es igual? A I7, por eso viene I7 desde acá. I5, yo traigo I5 desde acá. I3, traigo I3 desde acá. E I1, traigo I1 desde acá. Y ese es el circuito lógico que hace de codificador en función del circuito que estábamos viendo. ¿Se entendió esto? Es Sí, decir, profe. sí, Profe, sí, sí. Escucho. Sí, ¿qué pasó? no, le estábamos diciendo que sí entendimos, profe. Ah, ok. Entonces, de esta manera, yo ya tengo que los codificadores sin prioridad me permiten, sin tener en cuenta más que una entrada que se hace cierta a la vez, tengo una determinada salida que es codificada. Ahora, yo puedo llegar a tener codificadores con prioridad. Entonces, el codificador con prioridad va a tener presente que al activarse dos o más entradas, a la salida se genera el código de la entrada con mayor valor. Entonces, este es un ejemplo de un codificador con prioridad. ¿En dónde? H7 va a ser igual a I7. H6 va a ser I6 por I7 negado. I5, o sea, H5 va a ser I5 por I6 negado, I7 negado, y así sucesivamente. Es decir, que yo voy a tener de H0 a H7 con esas características. Entonces, teniendo presente esas características, yo digo ahora, A2 va a ser H4, H5, H6, H7. Lo mismo que habíamos visto antes, fíjense acá. I7, I6, I5 y 4. ¿Ok? Es lo que tenemos en A2. 4, 5, 6, 7. ¿Qué teníamos en la I1? 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. ¿Lo ven? Y a 0, ¿a qué va a ser igual? A H7, H5, H3, H1. H3, H1, H5, H7. ¿Ok? Entonces, esa es la prioridad que nosotros tendríamos. ¿Sí? Entonces, si se activan dos códigos a la vez, dos entradas a la vez, I4 o I1, si están I4 e I1, ¿cuál será la que va a salir?
la salida que tenga mayor valor, es decir, la I4. ¿Y dónde lo mido? Lo mido con esta que dice idle, que es la salida que a mí me permite saber si son ciertas todas en 0. ¿Sí? ¿Cuándo idle va a valer 1? Cuando todas sean 0. ¿Sí? Cuando yo tenga alguna de esas, cuando todas sean 1, perdón. No, bien, digo bien, que cuando todas sean 0. Cuando todas sean 0, ¿sí? Y 0, 0, y 1, 0, y 2, 0, y 3, 0, y 4, 0, y 5, 0, y 6, 0, y 7, 0. Cuando todas a la vez sean 0, idle vale 1. ¿Ok? En cuanto alguna deja de ser 0, idle pasa a valer 0. Entonces me indica que alguna de las entradas dejó de ser 0. Lo importante es que, como yo hice esta codificación inicial donde tengo H7, H6, H5, H4, H3, H2, H1, H0, tengo la posibilidad de saber cuál es la que se va a generar como salida. Y la que se genera como salida es la de mayor valor. Entonces, si entra H7, ¿sí? Se toma I7. I7, ¿sí? Si entran I6 e I7, se toma I7. Si entran I5 o I6, con I7 se toma siempre la de mayor valor. Por eso fíjense que el H7 es solo I7. En el caso de H6 es I6 por I7 negado. Es decir que H6 va a ser cierta si es cierta I6, pero no es cierta I7. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que significa el H7 con respecto al H6, I6 por I7 negado? Sí, profe. Bien, porque una persona me dice Profe. si puedo repetir. Yo Profe, lo yo no repito. entiendo. Sí, profe, lo puedo repetir. Claro, fíjense Profe, yo no acá, entiendo, ponele, ¿para qué sirven los H? No me quedó bien claro. Porque si va a los entrar H, I7, o sea, los H me dan la prioridad. Fíjate, si entra el I7, o sea, H7 va a ser lo que realmente va a terminar, los de H0 a H7 va a claro, ser lo que va a H7 como determinar la salida. sí, ¿Ok? Entonces, ¿qué hay dentro del codificador? Dentro del codificador hay el mismo codificador que teníamos antes, este, ¿ve que serían tiene como acá? como las compuertas. Claro, pero ahora Eso, este codificador, ¿qué va a tener adentro? Va a entrar I7, pero adentro, ¿sí? Va a entrar al circuito que me proporciona las salidas, ¿sí? Este se toma como I7. Pero cuando entre H6 se va a tomar como el I6 que entraba antes a una compuerta AND con el I7 negado. ¿Y esto claro, para profe. qué? Sí, sí. ¿Para qué? Lo que va a entrar para la lógica combinacional es la H, no la I. ¿Se entiende ahora? Es decir, yo acá en el medio, entre I7 y lo que antes tenía en el codificador anterior, fíjense en el codificador anterior, ¿sí? En el codificador anterior nosotros teníamos esto y acá estaban las salidas. Ahora, entre las entradas y la salida, yo lo que voy a tener acá va a ser una serie de compuertas AND. Por ejemplo, I6, en lugar de entrar I6 acá, ahora va a entrar I6 por I7 negado. Es decir que este mismo circuito ahora acá va a tener, I6 va a tener acá una compuerta AND, donde la otra pata de la compuerta AND va a venir de la I7 negada. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me quedó claro. Gracias. Entonces, de esta forma, yo lo que estoy haciendo es que cuando viene I7 negado, si vale 1 I7 negado, I6 puede ser cierta. ¿Se entiende? Y se toma el valor de I6. Entonces, lo mismo se hace a partir de ahí. Fíjense, en el H7, que es el que se va a elegir para A0, A1, A2, que antes era I7, sigue siendo I7, porque es la de mayor valor.
pero la que le sigue es I6 por I7 negado. ¿Por qué? Porque I6 va a entrar realmente a ser H6 para la combinación, el circuito que vimos recién, si la I7 es 0. Entonces, este I7 negado me está asegurando que sea 1 cuando I7 sea 0. Con lo cual me habilita la entrada 6. ¿Se entiende? Y me controla que si entran las 7 y las 6, la 6 no pueda salir. Porque la 6 está en una AND que tiene un 0 por I7, independientemente del valor que tenga I6. Si I7 vale 1, H6 vale 0. ¿Se entiende eso? ¿Lo entendieron ahora? Hay que repasarlo un poco, pero sí, más o menos. No, Una no, idea volvemos de nuevo, si no, fíjense. Lo que teníamos en el circuito anterior, en el codificador sin prioridad. Lo que entraba acá, ¿sí? Era función de lo que entraba, era lo que salía, ¿correcto? Desde las I hasta las Y. Según el valor que tenían la I0 y la I7, se hacía cierta una sola entrada. ¿Ok? Me lo codificaba en realidad. Para una sola entrada me codificaba que salía 0, 1, 2, 3, lo que fuera. Entonces ahora, yo esta tabla de verdad ahora la transformo en otra cosa. En lugar de ser I7 acá, es H7. H6, H5, H4, H3, H2, H1, H0. Con esta misma tabla de verdad. ¿Sí? Pero en lugar de ser I, ahora es H. ¿Y qué va a entrar en H? Y bueno, lo que va a entrar en H es, si es H7, directamente I7. Pero si es H6, va a entrar lo que entraba por I6 antes, a una compuerta AND, con la negación de I7. ¿Se entiende? Creo que no, no está el dibujo. Entonces, de esta manera, cuando nosotros codificamos, ¿sí? Yo me aseguro que si entran H7 y H6, ¿sí? Lo que le entra al codificador, en realidad, porque acá dejó de ser I7 y 6, ahora es H lo que le entra a la combinación. En la tabla de verdad, ahora acá lo que entra es H, no I. ¿Y las H cómo se forman? Con esta característica que está acá. ¿Y eso qué me asegura? Que si se activan dos entradas, la de más valor queda activada y la de menor valor no. ¿Por qué? Fíjese, a ver, hagamos el ejemplo. H7 viene I7, es decir que I7 vale 1. ¿Cuánto vale H6? 0. ¿Por qué vale 0? Y porque H7 vale 1. O sea, porque I7 vale 1, entonces... I7 negado vale 0, entonces esa compuerta AND ya se hace 0. ¿Se entendió? Vamos al ejemplo del H5, por ejemplo. Entran H7 y H5, ahora entran I7 e I5. Lo que va a entrar en realidad va a ser H5. Si I7 vale 1, esta compuerta que va a H5 se hace 0. Es decir, que nunca toma la entrada de H5. Ya sea si H6 vale 1, si H7 vale 1. Y así se va encadenando hasta el final. Por eso H0 tiene la entrada y 0, pero en una AND donde entran todas las otras. Porque cualquiera de las otras que se haga 1, se haga 0, digo, la entrada se haga 1, esto se hace 0. Con lo cual esta pasa a valer 0. ¿Se entiende ahora? Pero fue una pregunta. Sí. Vio en H3, H2, H1 y H0, I5 no está negado. Eso es por un error del... Es un error de tipeo, sí, sí. En Ah, realidad bien. es todo lo mismo, pero está ese error de tipeo, sí. Y esa negación lo que marca es la prioridad, digamos. Claro, exactamente. H7 es el que más prioridad tiene y H0 el que menos tiene. Y con una compuerta AND, a la entrada yo me aseguro que si cualquiera de esas vale 1, me hace 0 esa compuerta AND, con lo cual esa no se va a tener en cuenta. ¿Ok? Es decir que con este artificio que yo hice acá, de pasar I7 a H7, I6 más I7 prima, I7 negado a H6,
hace que esta tabla de verdad pase a ser, en lugar de I7, I0, I7, es de H0 a H7. ¿Y qué es cada H? Esto que está acá, esta codificación. Y Es el decir, I del profe es por si todo vale en 0. claro, entonces ahí me aseguro que si entran dos a la vez, entra la de mayor valor como cierta. Porque es lo que les decía recién, ¿cuál se toma como cierta si entran dos entradas a la vez? La de mayor prioridad. Cuando tiene prioridad, y si es acá, no puedo ¿Cómo? saberlo. Nada, ahí no sabe cuál tiene prioridad. Claro, entonces según, porque ¿cuál es el tema, chicos? Acá fíjense que en el símbolo lógico, el diagrama circuito lógico que tenemos, solamente tenemos compuertas OR. Pero en la realidad, como hemos venido haciendo en la clase anterior, nosotros vamos a tener circuitos en el medio, ¿no? Es decir, vamos a tener un montón de compuertas por donde los datos van pasando. Vieron que no es instantáneo, yo pongo la señal y instantáneamente sale del otro lado. Es decir, que siempre va a haber ese retardo de pasar por esa compuerta, que es el tiempo que tarda desde que le doy la señal a la base, los transistores conducen o dejan de conducir para ponerme el 1 o ponerme el 0. Entonces, desde que coloco la señal hasta que obtengo el resultado, hay un pequeño delay, que era ese delay que veíamos de picosegundos recién. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que en el que tiene prioridad me va a permitir que las señales lleguen y que lleguen en el orden esperado que yo quiera. Y los resultados sean en el orden esperado que uno planificó. ¿Ok? Después van a ver que siempre va a entrar la compuerta mayor. Entonces esto nos permite una previsibilidad del resultado. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Conceptualmente, ¿no? ¿Y qué va a hacer un decodificador ahora? Es que me va a hacer lo contrario. Un circuito combinacional que va a tener n entradas y 2 a la n salidas. Es decir, lo opuesto al codificador. Las salidas se van a activar por 0 o por 1. Uno va a avisar cuál es la que se va a habilitar, pero de a una por vez. Entonces yo ahora digo, voy a poner un código a la izquierda y va a salir decodificado a la derecha. Este decodificador es lo que le tiene que dar a ustedes la idea de lo que hacemos cuando marcamos un número de teléfono. Cuando marcamos un número de teléfono, nosotros estamos poniendo los números que corresponden. Entonces los números que corresponden me van situando qué cable se conecta con qué cable. Entonces hace que una central analógica de teléfonos hacía eso. Tenía digitales la comunicación entre ellos, pero lo que hacía era, salen todos los cables que corresponden a todos los números, entonces cada número se va a ir con el decodificador seleccionando. Cuando yo elijo el primer 15, y bueno, ya seleccioné 15, pero si seleccioné la zona, el área, 351, por ejemplo, si es Córdoba, 351, cuando yo seleccioné 351, ya me hizo que va a buscar solamente dentro de los códigos que están en Córdoba, no los de otros lugares. Y después, a medida que voy poniendo cada número, me va redireccionando a la línea a la que quiero conectar. Entonces, ¿cuál va a ser la tabla de verdad que va a tener un decodificador? El símbolo lógico es n entradas, 2 a la n salidas, por eso 2 entradas, 4 salidas. Esto va a ser que ahora, por una determinada combinación, una sola de las salidas es cierta. Entonces, 0, 0 la salida 0, 0, 1 la salida 1, 1, 0 la salida 2, 1, 1 la salida 3. Y como ecuaciones lógicas, saco lo mismo que tenía allá. ¿A qué es igual I0? I0, ¿a qué va a ser igual? A I0 negado y 1 negado. I0 y 1 negado y 0 negado. ¿A qué es igual I1? I1 es igual a I1 negado por I0. ¿A qué es igual I2? A I1 por I0 negado.
es este. Y aquí es igual I3 a I1 y 0. Y3, I1 y 0. ¿Ok? Después lo que hacemos es, de esto que tenemos acá, lo llevamos a un circuito lógico. Y3, ¿qué tiene que tener a las entradas? Tiene que tener I1 sin negar, es este que viene acá, I1, y tiene que tener I0. I0 viene sin negar, dice está acá, y eso es I3. ¿Qué tiene que tener Y2? Y2 tiene que tener I1, viene I1 por acá, I1, I0, la otra entrada. Viene I0, lo niego, y está la entrada I0 negada. Y1, ¿qué va a tener? Va a tener I1 negado e I0. Entonces, acá, yo en este que está acá, si se fijan, es I0. Y tengo que tener I1 negado, es decir, que I1 negado viene acá. Y ahí tengo I1, Y1. Y para Y0, lo que tengo que tener es las dos negadas. Es decir, que salgo de una negada y salgo de la otra negada. ¿Sí? Es un decodificador binario de 2 a 4. Entonces, ese decodificador, ¿cómo viene en la práctica? Viene como esto, que es un decodificador binario que viene de 2 a 4 con entrada de habilitación. Que yo le digo cuándo, a partir de cuándo, tienen que ser ciertos los datos. ¿Para qué sirve la habilitación? Para sincronizar los datos. Para sincronizar el momento de la lectura. Porque como vimos que los datos van a venir viajando por diferentes cantidades de circuitos digitales, puede que los datos tengan, no hay dos compuertas que tengan el mismo tiempo de delay en el mundo. Entonces, cuando yo lo haga pasar a cada dato por un negador nomás, ya a la salida me van a llegar en tiempos distintos. Por más que los ponga en el mismo momento, a la salida van a llegar en momentos distintos. Porque el delay de las compuertas no es exactamente el mismo. Entonces, cuando llegan todos los datos, por ahí se da el enable en el momento que yo quiero y ahí se lee con todos los datos ya arribados a la entrada del círculo. Por eso acá tiene la entrada enable, que es EN, y tiene I0 e I1 a la izquierda, y de Y0 a Y3 a la derecha. ¿Qué es lo que se agrega? Que de las mismas funciones que teníamos antes, para Y1, Y2, Y0, Y3, lo que se le agrega es que ahora nosotros le colocamos el 1 en enable. ¿Por qué? Porque todos, fíjense ahora, van a estar, el enable va a estar puesto a la compuerta AND, que era el circuito lógico anterior. ¿Sí? Es decir, ¿cómo va a ser la tabla de verdad? Con enable 0, independientemente de qué valores tengan las entradas, la salida siempre va a ser todo 0. Pero con enable en 1, si las entradas son 0, son todas 0, menos Y0, Y0, y así sucesivamente. ¿Sí? Trabaja como el decodificador, como habíamos visto. ¿Queda claro hasta acá? Decodificador binario de 2 a 4. Tenemos la posibilidad de que lo vean como activo por alto o activo por bajo. Siempre nosotros vamos a decir cómo va a ser, si es activo por alto o activo por bajo. En el caso de activo por alto, fíjense que se hace 1 en la salida que yo quiero, que sea 1 para una determinada combinación de las variables de entrada, mientras que el activo por bajo se hace 0. Entonces fíjense que a la izquierda yo tengo todos unos en diagonal, a la derecha tengo todos ceros en diagonal. Esto es porque, como les decía muchas veces, se utiliza el 0 para mostrar el nivel en la parte electrónica, y es mucho más fácil hacer que aparezca un 0 a que aparezca un determinado nivel de tensión. Entonces esa es la razón por la cual muchos circuitos utilizan la lógica negada y utilizan los ceros como entrada de los circuitos que siguen. ¿Ok? En la naturaleza ustedes van y dicen, bueno, van a la casa de electrónica, dicen, quiero un decodificador binario de 2 a 4. Este es un ejemplo, el 74C139, y ahí tienen, como les decía, este caso tiene 16 patas, entonces va a tener cada una de las funciones. ¿Ves? Fíjense que la de 16 es BCC, y la octava es GND, que es tierra. BCC es
la alimentación eléctrica, y GND es ground o tierra. Y después cada una de las otras patitas le va diciendo qué es. Abajo tiene la tabla de verdad y cómo se habilitan con enable las combinaciones. En este caso, fíjense que lo que yo tengo no es un enable, sino que tengo un enable negado, es decir, que es activo por 0. Es decir, cuando enable está en 1, no funciona nada. Cuando yo en enable pongo un 0, la combinación de A1 y A0 se torna en la salida. Fíjense que en este caso viaja una L, ¿sí? Desde la primera columna, donde dice output, hasta la última columna. ¿Ok? Es una L la que va viajando. Es decir, como este circuito funciona activo por bajo, la salida va a ser baja en el momento que yo lo necesite. ¿Sí? Fíjense que lo que está dentro de la tabla de la hoja de datos que tiene este circuito, me dice, ahí está circulado, más que circulado, hecho con un rectángulo, está detallado en el rectángulo, que exclusivamente tiene salidas activas en bajo. Exclusive Active Log Outputs. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Para qué se puede utilizar un decodificador de este tipo, Estefano? Denme 2 segundos y lo vamos a empezar a ver ahora. ¿Sí? Para que veamos que se utiliza un montón. Acá tenemos un decodificador binario de 3 a 8, ¿sí? El 74HC138, donde acá yo tengo dos entradas de habilitación, G1 y G2, tienen la selección y tienen las salidas. ¿Sí? Entonces fíjense que recién cuando yo, independientemente de lo que tenga G1, cuando G2 es H, son todas X, es decir, todo alto, y recién cuando yo pongo en alto G1 y en bajo G2, a partir de ahí las L comienzan a viajar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, es para que tengan una idea, no hace falta, después esto no van a necesitar escribir. ¿Ok? Este es un decodificador decimal o de BCD a decimal. Este es un decodificador, fíjense que ustedes lo que tienen a la entrada es ABCD. Es decir, que esas entradas que van a venir codificadas en BCD natural van a tener una salida de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, de acuerdo a la combinación que venga en BCD a la entrada. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en las entradas, están con L y con H, pero si donde dice L ponen un 0 y donde dice H ponen un 1, se van a dar cuenta que son las tablas de verdad que han venido viendo en las entradas. ¿Sí? Fíjense que A varía LH, 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 que es la menos significativa. Y D varía con 4L y después con 4H, es decir, cada 8. AC varía cada 4, B varía cada 2. ¿Ok? Y lo que está a la derecha es el circuito que surge de hacer esa tabla, de la implementación de esa tabla. Entonces van a tener las entradas ABCD por un lado, las salidas de 0 a 9 por el otro. ¿Sí? Y bueno, tengo BDD, fíjense en este caso dice BDD, con lo cual hacemos, y tenemos BSS, que es la masa. ¿Sí? Y después todas las otras entradas son lo que me dice que hace. Fíjense, yo tengo en la 10 la A, en la 9 la B, no, en la 13 la B, en la 12 la C, en la 11 la D. En el 9 tengo el 8, en la patita 15 tengo el 3, en la patita 14 tengo el 1. ¿Sí? En la pata 1 tengo el 4, en la pata 2 el 2, en la pata 3 el 0, en la pata 4 el 7, en la pata 5 el 9, en la pata 6 el 5, en la pata 7 el 6 y en la 8 la masa. Entonces ese circuito, que parece como esta pastilla, en realidad tiene esta combinación de compuertas NOT, compuertas NOR y compuertas NAND y después compuertas nuevamente negadoras. ¿Sí? Después vamos a ver que esto se puede simplificar mucho más, inclusive.
Vamos a ver según lo que nos pedía Santiago la aplicación del decodificador. Por ejemplo, la generación de una función lógica. Yo digo, una función se hace cierta cuando la salida es cierta, ¿sí? Cuando la entrada está presente el 1, el 2 y el 7. Entonces hago la tabla de verdad. En la tabla de verdad, fíjense que hacemos las combinaciones posibles. Si me dice que es 7, voy a tener 3 bits. Entonces codifico 000, 001, 010, 011, y así hasta el 111. Una vez que obtuve en el 111 todas las codificaciones, digo, bueno, ¿cuándo vale 1 esto? Esto vale 1 en el 1, en el 2 y en el 7. Entonces ahora tengo las entradas X y Z con I0 y 1 y 2. ¿Qué tengo que hacer para obtener la salida I2 y 1? O sea, la salida 1, 2 y 7 como ciertas. En la salida S, tan sencillo como poner una compuerta OR a la salida del decodificador y enviar Y7, Y2 e Y1 a esa compuerta OR, y la salida S va a cumplir con la función que me dieron. ¿Se entendió? ¿Se entendió la Sí, profe. utilización? ¿Lo hace más sencillo hacer con compuerta la resolución de sistemas, circuitos combinacionales? ¿Ven? Todo lo que tardaban para hacer un circuito combinacional y llegar al final, con un decodificador lo pueden hacer mucho más fácil, ¿no? Lo hacen completamente más fácil porque ustedes ven la tabla de verdad, colocan el decodificador, dicen, bueno, ¿cuáles son las ciertas? Cierta es la 1, la 2 y la 7. Listo. Y7, Y2, Y1. Listo. Hago una compuerta OR y se acabó. Me dicen, bueno, pero hay un montón de compuertas dentro del decodificador, sí, pero el decodificador resuelve el problema. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se ve ese ejemplo? Ese ejemplo se ve, ya ahora más genéricamente, lo van a ver en la decodificación de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está a la izquierda es el procesador. El procesador va a colocar en el bus de direcciones las direcciones, y el decodificador me va a buscar, en función de la entrada, me va a buscar cuáles son los elementos de memoria que yo tengo que leer. ¿Ok? Y el chip select es el que me va a seleccionar el momento en el que yo lo tengo que leer. Entonces, fíjense que acá yo tengo address bus, va a ir de A3 a A10. ¿Sí? Voy a tener el data bus, que es por donde van los datos. ¿Sí? Pero quien coloca los datos para que puedan ser buscados en ese lugar es el microprocesador, que con un decodificador obtiene cuáles son los datos que tiene que buscar y a cuál le va a habilitar el chip select, es decir, a cuál va a seleccionar de todas estas entradas en función del valor que puso en ABC. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque con A0, A1, A2 busca el decodificador, y con A3 y A10 busca las líneas de dirección. ¿Se entiende ahora lo que hacen los decodificadores? Me va a permitir encontrar los datos en una determinada disposición de memoria. ¿Se entendió hasta ahí? Son las 19:56. ¿Quieren que hagamos un recreo o continuamos todos seguidos para que se puedan ir antes por el tema del partido? Para mí es lo mismo. Seguimos para que se puedan ir antes para el partido. Eso dice La María. selección es prioridad, así que sigamos. Si puede seguido, sigamos. Veo que son todos muy, muy democráticos. Bueno, seguimos, así pueden terminar rápido. Seguimos rápido y no los voy a detener tanto. Bueno, una de las cosas, el circuito básico semiconductor que existe es el diodo. El diodo está formado así, el esquema es una A,
este triangulito con una raya vertical, y la K. La A es el ánodo, la K es el cátodo. Si lo ven físicamente a los diodos, cuando los tomen en los circuitos eléctricos, lo van a ver de esta forma, donde tienen esta barrita marcada de un color distinto, ¿sí? Entonces esa barrita nos dice cuál es el cátodo, del lado que está el cátodo. En el caso de los que son negros, tienen alguna que es como grisecita o blanquita, y ahí me dice cuál es el cátodo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el diodo? El diodo es una llave eléctrica. ¿Cómo se hace con esta llave eléctrica? Bueno, yo tengo la tensión del ánodo, tiene que ser la tensión del cátodo más 0,7 para que esto conduzca. Es decir, mientras esta situación no se da, el diodo no conduce, con lo cual lo que esté unido pasando por ese diodo, no va a haber circulación de corriente. ¿Sí? Por eso fíjense que entre 0 y 0,7, más o menos, está, que normalmente puede ser 0,6, está a partir de cuando el diodo conduce. ¿Sí? ¿Y dónde está aplicado estos diodos? ¿Para qué me da esto? Y los diodos, hay uno específico que es el LED, Lighting Emission Diode, o sea, diodo emisor de luz. Ese diodo emisor de luz son lo que nosotros conocemos como LED, ¿sí? También son un diodo, es decir que yo lo tengo que alimentar con una batería, como esta que tienen acá de 9 volts, ¿sí? Entonces, esa batería que tiene acá 9 volts, se alimenta a una resistencia, fíjense, el positivo viene acá, trae una resistencia de un K, pasa por el diodo y pasa por acá. Llega otra vez a la batería. Es decir que cuando se supera la tensión entre el ánodo y el cátodo, muchas veces para entender cómo funciona esto, en lugar de ser una resistencia fija como esta, se pone una resistencia variable, para ver que con un determinado valor, esto no conduce, y a partir de un determinado valor, cuando uno va variando el valor de la resistencia, el diodo comienza a encenderse. Entonces esa es una de las formas en las cuales se pueden utilizar, vimos también utilizando transistores, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer que el diodo se ilumine. ¿Cuándo se ilumina? Cuando el diodo conduce. Eso me lleva a los gráficos de barras, esos que tenemos como pequeños gráficos de barras, que se van alimentando las barras en función de determinado valor. Tenemos lo que se llaman 7 segmentos, tenemos lo que se llaman stardust, y tenemos la matriz de puntos, ¿sí? Que se pueden iluminar y hacer lo que nosotros queramos. Entonces, ¿cómo funciona este 7 segmentos con puntos? Fíjense que yo lo que necesito acá es, lo que pasa es que acabo de ver que bajó una arañita justo acá a la máquina, se ve que quiere tomar la clase junto con usted. Entonces, acá con este display de 7 segmentos, fíjense cómo se esquematiza. La A es el símbolo de arriba, la B es de la derecha, la C, la D, la E, la F, y la del medio es la G. Y después tengo el dot point, que es el punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué son cada uno de estos elementos? Diodos. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos son diodos, que van a estar unidos a positivo, y según cuando yo le dé el negativo, ¿sí? En un caso, o cuando yo le dé el positivo, en el otro caso, ¿sí? Hace que, porque este es de ánodo común y este es de cátodo común, pero bueno, cualquiera de los dos va a ser lo mismo, en un caso con el 1, con el 0, y en el otro caso con el 1, ¿sí? Hacer que se iluminen las barritas. ¿Cuándo? Cuando yo ponga un valor positivo, supongamos el de abajo, que es cátodo común, ¿sí? Yo pongo un valor positivo en G, se va a iluminar la línea G. Cuando yo pongo un valor positivo en F, se va a iluminar la línea F, que es esta. Entonces quiero armar el 1. ¿Qué tendría que polarizar? La B y la C, para que se prenda esta y esta. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, usando eso que tenemos recién, nosotros teníamos un circuito que se llamaba decodificador BCD a decimal. Ahora yo voy a tener uno que sea BCD a 7 segmentos. Es decir, las entradas van a ser a BCD, de donde entra el BCD, y la salida me va a iluminar lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo tengo A0, B0, C0 y D0, ¿sí? Porque las entradas son en este orden,
tiene una entrada de habilitación, que es la primera, pero cuando la entrada de habilitación está habilitada, que en este caso es 0, fíjense que todas estas columnas donde esto vale 0, D vale 0, C vale 0, B vale 0 y A vale 0. ¿Qué se tiene que iluminar dentro de 7 segmentos? Dentro de 7 segmentos, que era este, para el 0 yo voy a tener que iluminar A, B, C, D, E, F. Entonces en la tabla de verdad, cuando yo coloque 0, A, B, C, D, E, F se iluminan como 1. Cuando coloque el 1, ¿qué es lo que se tenía que iluminar? B y C. B y C en 1, todos los demás en 0. Y así se arma toda la tabla de verdad. Es decir, que para cualquier número que venga codificado en BCD, yo voy a tener una determinada salida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a utilizar esto? Cuando yo si hago toda la tabla de verdad y todo lo que corresponde, yo voy a ver que voy a tener esta entrada de habilitación que va a ir a todas las entradas, y recién ahí me va a habilitar la combinación, y la combinación de las variables de entrada que me van a hacer cierto cada una de las salidas que va a ir a parar a B, C, D, E, F, G. Entonces, este va a ser el circuito que va a tener el decodificador BCD de 7 segmentos. Esto va a ser lo interno y estas son las patitas que salen. Estas. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo se aplicaría esto? Y bueno, tan sencillo como colocar unas llaves acá que me vayan dando los valores 1, 0 de cada una de las entradas de A, B, C, D. Y según los valores que yo ponga en esas entradas, se ponen con una resistencia así directamente a masa. Este es el circuito, en donde en este caso, fíjense, yo lo he puesto alimentado directamente al positivo, es decir, que estos valores están alimentados al positivo. Acá tengo BDD también, ¿sí? Y después, bueno, tengo las salidas. Este es el MC 14511. Yo tengo de la A a la G, tengo LE conectado a la masa, GND a la masa, y a través de una resistencia de 470 ohms, lo conecto directamente a un 7 segmentos. Y eso, según los valores que le ponga acá, va a ser lo que se ilumine en el display. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se entendió? Bien. Si esto quedó claro, entonces ahora vamos a circuitos comparadores. Es un circuito que compara dos palabras de n bits. Entonces, el circuito básico va a ser entre A y B. Si A es mayor que B, si A es igual a B o A es menor que B. Si A es mayor que B, sale esta con 1. Si A es igual a B, sale esta con 1. Y si A es menor que B, sale esta con 1. Esta es la tabla de verdad. Supongo, si los dos valen 0, son iguales. Si A vale 1 y B vale 0, A es mayor que B. Si A es 0 y B es 1, B es mayor que A. Y si ambos son 1, los dos son iguales nuevamente. ¿Sí? Entonces, A igual a B, esta columna, ¿cuándo va a ser cierta? Para A negado y B negado, y para A y B. Y eso habíamos visto que la compuerta ahora inclusive. Cuando A es mayor que B, lo que tengo es A por B negado, ¿sí? A mayor que B, fíjense acá, A por B negado, y cuando A es menor que B, tengo A negado B. Esta es la tabla de verdad. Entonces, ¿qué hago? Desde A y B coloco una compuerta AND con un negador para la primera cuando A es menor que B, ¿sí? Una compuerta no exclusiva para cuando son iguales y una compuerta AND con una entrada negada cuando es A mayor que B. ¿Está bien? Porque fíjense que acá, cuando A es mayor que B, B tiene que venir negado, entonces viene B y se niega. Y ahí está la salida. Entonces, este es un ejemplo de 74XX85 de una de las familias de cómo es la tabla de verdad, de un símbolo lógico, de cómo es el circuito y cuáles son lo que aparece en la hoja de datos, como ustedes van y lo compran. ¿Ok? Yo no los quiero detener mucho, pero bueno, básicamente cómo es. Ese es el esquema, el símbolo, la tabla de verdad, y este es el diagrama lógico interno. Es decir, se realiza de esta forma un comparado. Eso es lo que tiene adentro. ¿Ok? ¿Cómo conecto en cascada los comparadores? Si ustedes se fijan en el comparador, acá, bueno, no sé, en este, acá, van a ver que el comparador tiene mayor, igual y menor. Eso es para que cuando yo necesite comparar
mayor cantidad de comparadores, ¿sí? Mayor cantidad de bits, lo que se hace. En este caso, por ejemplo, es un comparador de 4 bits de entrada. 4 y 4, y tengo, en este caso, que es el primero, si este es el 74HC85, en el primero yo coloco estas A mayor que B y A menor que B, lo pongo a masa, y A igual a B lo pongo a 1. ¿Sí? Con eso me aseguro que no hay problemas. Entonces, compara de A0 a A3 y de B0 a B3, y si tengo 8 bits en realidad, y necesito comparar de A4 a A7 entre B4 y B7, lo que se hace es, sale de este comparador estos valores y entran precisamente a este, A mayor que B, A igual a B, a menor que B, entonces se unen directamente ahí y entro los primeros bits a este comparador, los segundos bits al segundo comparador. ¿Ok? ¿Se entendió? Y se toman como ciertas las salidas del segundo comparador. ¿Ok? Bien, todo esto lo vamos a subir al aula virtual. Después, próximo circuito que tenemos es un multiplexor. Multiplexor es un circuito combinatorio con 2 a la n entradas de datos y n entradas de control. Eso es lo importante, 2 a la n entradas de datos y n entradas de control. Y va a tener una sola salida. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esta es una llave selectora, como si yo eligiera una llave selectora. Fíjense en el dibujo que sigue. Este es un multiplexor de 2 a 1. Si es de 2 a 1, yo tengo la entrada y 0 y 1, ¿sí? Y esta es la entrada de control, la S. ¿Sí? Entonces, si S vale 0, la salida I va a estar conectada a I0. Y si S vale 1, la salida I va a estar conectada a la entrada I1. Entonces, fíjense cómo es esto. Si yo pongo el 0 a la S, la Y es como que se selecciona el que se conecte con I0. Mientras que si yo pongo este S en 1, la Y se conecta con I1. Es decir, que yo tengo dos entradas posibles a este lugar, pero elijo qué es lo que va a salir por la salida Y. ¿Se entendió? Entonces, esta es la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque va a depender qué conecto con qué según el valor de S. Entonces, la tabla de verdad es si S vale 0, la salida Y está unida a I0, y si S vale 1, la salida Y va a estar unida a I1. Entonces, como si yo tuviera una llavecita acá, que pusiera una posición I0, otra posición I1. ¿Ok? Según el valor de S. Entonces, en un multiplexor de 2 a 1, fíjense acá tengo la entrada a una compuerta AND, que viene desde I0, y S viene pasando a esa compuerta AND por un negador, mientras que la otra compuerta, la I1, entra directamente en la compuerta AND y S entra como 1. Entonces, S al valer 0, me anula la compuerta AND de abajo y me habilita la de arriba. Es decir que I0 queda conectado a I. Cuando S vale 1, esta se habilita, esto pasa a valer 0, entonces la compuerta de arriba se inhabilita y la salida pasa a estar conectada a I1. ¿Se entendió? ¿Cuál es la ecuación lógica? S negado por I0 más S por I1. Esto que está acá es esto, y esto que está acá es esta compuerta. ¿Quedó claro? ¿Como el agua? Bueno, si eso queda claro, vamos entonces ahora al multiplexor de 4 a 1. Si tengo 4 entradas, ¿cuántas entradas de control necesitaré? N entradas de control para 2 a la N entradas. Es decir, que necesito ahora dos compuertas, dos señales ahora. Entonces, fíjense ahora, yo tengo 4 entradas, es decir que la salida única se va a poder conectar o a I0, o a I1, o a I2, o a I3. ¿Y en función de qué? De los valores que tomen S1 y S0. Cuando S0 y S1 valen 0, las dos, la salida Y se conecta a I0. Cuando S vale 1, S0 vale 1, y S1 vale 0, la salida se conecta a I1.
cuando la salida 1 vale 1 y la salida 0 vale 0, la entrada que se conecta a la salida es I2, mientras que cuando ambos valen 1, S1 y S0, la salida se conecta con la entrada I3. Entonces, bueno, lo que se hace en ecuación lógica es tan solo como pasar cuando vale I, y fíjense que va a ser cierto para S1 negado, S0 negado e I0. Va a ser cierta para S1 negado, S0 sin negar por I1. Saco lo de la tabla de verdad. S1, S0 negado por I2 y S1, S0 por I3. Eso es lo que me hace cierta la salida de I. Lo implemento con un diagrama lógico y tengo un multiplexor de 4 a 1. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación o implementación de funciones lógicas? Yo digo, bueno, ahora lo que yo quiero, que por la salida I, yo tenga una función que sea, que identifique cuando a la entrada vienen los números 0, 1 y 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las salidas que son ciertas en esta combinación? El 1 va a estar para la combinación 0, 0, el otro 1 va a estar para la combinación 0, 1, y el otro 1 va a estar para la combinación 1, 1. ¿Ok? Entonces, la combinación de las variables x, y van a las entradas de control S1 y S0. ¿Y qué se conecta a la entrada I0, I1, I2 e I3? Lo que necesitemos para que sea cierta la función. Si xy vale 0, se va a conectar la salida a I0. ¿Y qué tiene que tener I0? Un 1. Listo, se coloca un 1. En el caso que x vale 0 e y vale 1, S1 y S0 toman esos valores, eligen la entrada I1. Para que sea cierto, la salida tiene que valer ¿cuánto? 1, porque es lo que está conectado en la entrada 1. ¿Sí? O sea, a la entrada 1 se conecta un 1. Ahora, cuando x vale 1 e y vale 0, la salida a la que se va a conectar, la entrada a la que se va a conectar la salida va a ser I2. Y nosotros vemos que para que sea cierta la función, cuando se cumple esa señal, I2 tiene que valer 0. Y cuando vengan x e y iguales a 1, S1 y S0 van las dos iguales a 1, la salida tiene que valer 1, con lo cual dentro de I3 tiene que valer 1. ¿Sí? ¿Se entiende que yo estos valores rojo y negro a la entrada del multiplexor elijo a qué lo tengo que conectar a la entrada según el valor de la tabla de verdad? Entonces ahora tenemos otro ejemplo. Yo digo, bueno, quiero que el multiplexor ahora me dé en F los valores de la tabla de verdad para cuando la entrada que viene sean 1, 2, 6 y 7. Entonces, hago la tabla de verdad ahora para tres variables, x y z, coloco f para saber cuándo es cierta la función, ¿sí? Y ahí coloco las tres entradas de control, fíjense, x, y y z. Entonces, x, y y z valen 0. ¿Qué se conecta a la salida f? Y 0. Y 0. Entonces, ¿qué debería colocar en la entrada I0 para que sea cierta la tabla? 0. 0. Ahora, cuando x vale 0, y vale 0 y z vale 1, ¿con qué se conecta la f? Y 1. Entonces, ¿qué debería poner en I1 para que sea cierta la función? Un 1. Entonces, ¿ven que voy pasando desde la tabla los valores que van directamente acá? O sea, se cumplen los mismos valores que tengo en la tabla, son los valores los que tengo que conectar la entrada del multiplexor. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Para qué quiero controlar si puedo modificar las entradas y llegar al mismo resultado? Me pregunta Lautaro. Lautaro, en realidad, ahora vas a ver que este ejercicio se puede hacer de otra forma y se hace mucho más sencillo. Miren, la tabla de verdad es la misma. ¿Ven la tabla de verdad que no cambia? La tabla de verdad es la misma, está ubicada en el mismo lugar. Ahora, yo digo, bueno, es 1, 2, 6, 7. ¿Qué hago ahora? En lugar de tomar todas las entradas,
de combinación, tomo solo las dos más significativas. Y las agrupo. Fíjense, cuando las agrupo acá, en las dos primeras filas, X e Y valen 0, las dos. ¿Lo ven? Entonces ahora, yo comparo la entrada Z con la salida F. Cuando X e Y valen 0, ¿sí? La salida F es igual a la entrada Z. ¿La ven? ¿Lo ven a eso? Entonces ahora yo coloco X e Y a la entrada del multiplexor para controlar y digo, bueno, ¿qué tiene que salir por F cuando X e Y valen 0? La entrada Z. Y por eso pongo la entrada Z. Cuando X vale 0, Y vale 1, en estas dos segundas filas, la tercera y la cuarta. Z vale 0, F vale 1, Z vale 1, F vale 0. ¿Qué tengo que colocar cuando X valga 0 y Y valga 1? Acá se va a conectar la F con la Y1. ¿Qué tengo que colocar a la entrada de la Y1 para que se cumpla la función? Z negado. Entro Z negado. Voy al tercer conjunto de filas, donde X vale 1 e Y vale 0. La salida siempre es 0, independientemente de lo que valga Z. Entonces, cuando yo ponga 1, 0 acá, F se va a conectar a I2. ¿Qué debería colocar en I2 para que sea cierta la función? 0. 0. Y el último de los casos, cuando X e Y valen 1, ¿sí? ¿Qué debería colocar a la entrada? Cuando las dos valgan 1, me va a conectar F con I3. ¿Qué debería colocar en I3 a la entrada para que sea cierto? 1, porque siempre vale 1. ¿Se entendió? Entonces, pasamos de 8 entradas a solo 4 resolviendo de esta manera. ¿Se entendió ahora? Es ¿Se como el entiende tema todo lo de que Z sirve? negado. ¿Perdón? El Z negado, no entendí eso. ¿No lo entendiste? No, el 0 y el 1 sí, pero el Z y Z negado no. Bueno, fíjate acá. Cuando X vale 0 e Y valen 0, las dos primeras filas, se compara. ¿Qué valor tiene Z? 0, 1 y la salida 0, 1. Entonces, ¿a qué debería conectar cuando acá en S1 y S0 yo ponga dos ceros, que son los valores de X, Y? ¿Qué se conecta a la salida? A I0. Entonces yo veo que si yo coloco I0 a Z, la salida es la misma. ¿Lo ven? Ah, bien. En el segundo caso, cuando X vale 0 y Y vale 1, esta salida se va a conectar con I1. ¿Qué debería conectar a I1? Y bueno, comparo acá y veo que Z vale 0, F vale 1, Z vale 1, F vale 0, entonces es justo al revés. Entonces, ¿qué debería conectar a esta entrada? Z negado. Ah, ¿Sí? claro, claro. Ahí está, profe. Sí, sí. ¿Se entendió ahora? Bien, si eso se entendió, vamos ahora a los desmultiplexores. ¿Qué será el desmultiplexor? Yo acá tenía en entradas, 2 entradas o 3 o 4 de control, y después tenía una sola salida. El desmultiplexor es justo al revés de lo que es el multiplexor. El desmultiplexor es una entrada, y según la cantidad de entradas de control, S0 y S1 en este caso, voy a tener 2 a la n salidas. ¿Ok? Entonces, fíjense, según el valor de S1 y S0, ¿sí? Va a ser a cuál se conecta la entrada. Si a Y0, a Y1, a Y2 o a Y3. ¿Se entiende ahora? Yo lo que selecciono en el desmultiplexor, ¿a qué conecto la entrada? Si la conecto a la salida 1, a la 2, a la 3 o a la 4. En el otro, lo que conectábamos era la salida a las entradas. Acá conecto la única entrada a las n salidas. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Entonces, ¿de qué me sirve el multiplexor? El demultiplexor me va a servir
precisamente para que, comunicándolo con un multiplexor de un lado y un demultiplexor del otro, seleccionando las entradas de control, yo elija qué conectar con qué. También va a tener un símbolo lógico, que es este, va a tener el diagrama lógico, la tabla de verdad, que ya la habíamos visto, es justo al revés es la tabla del multiplexor, pero al revés, ¿sí? Entonces, tengo la ecuación lógica que sale de la tabla de verdad, pero lo que importa es que me va a permitir hacer esto. Es decir, que sincronizando las entradas de control de la entrada y la salida, del multiplexor y el demultiplexor, yo puedo elegir qué conectar con qué. ¿Se entiende? Acá está sincronizadas para que X2 sea lo mismo que Y2, X1 igual que Y1, X0 igual a Y0, pero en el mejor de los casos, más completo y más amplio, yo puedo conectar la entrada que quiera de la izquierda con la salida que quiera de la derecha. ¿Se entiende eso? Yo puedo escoger, por ejemplo, que X2, X1 y X0 valgan 0. Eso quiere decir que ¿qué entrada va a estar tomando a la izquierda en el multiplexor? La I0. Entonces va a viajar por el cablecito desde Y a I latina, y después ahí, según los valores de S0, S1, S2, va a ser con qué lo conecto. Si yo lo sincronizo, la I0 va a estar conectada con la Y0. La I1 va a estar conectada con la Y1. Porque si los valores de X2, X1 y X0 son iguales que I2, I1 y 0, Y0, ¿no? Quiere decir que lo que tengo a la izquierda se va a conectar con lo que tengo a la derecha. Este multiplexado y demultiplexado se utiliza muchísimo. Porque ¿cuántas líneas tengo yo acá en este dibujo que quiero conectar entre sí? 8. De I0 a I7. ¿Cuántas líneas tengo de salida? 8. ¿Sí? Tengo 8 de entrada y 8 de salida. ¿Y cuántos cables utilicé para comunicarlos? 1. ¿Se entiende eso? Sí. Esto, yo estoy en la industria automotriz. Este multiplexado y desmultiplexado utilizado en la industria automotriz hizo que a partir del año 2001 se redujeran un 48% los cables que los vehículos llevan. ¿Por qué? Porque ahora todas las señales que yo doy en el volante o encendido de luz o lo que sea, está multiplexado. Entonces yo doy una señal, va a una central, la central me dice qué es la señal que quiero hacer, con las entradas de control me dice qué es lo que tiene que habilitar, con la de control del otro lado del multiplexor, que viajan en este cable, en realidad terminan siendo 3 cables, en lugar de toda la cantidad que iban antes, ahora van solo 3. ¿Por qué? Porque se manda una señal que es la de la red, que es la de comunicación, otra que es la opuesta, para después hacer un handshake, y la alimentación. Y la masa la toma de cualquier lugar del chasis. Entonces, fíjense cómo con 3 cables se solucionan todos los temas de conexión. Es decir, yo ahora pongo pequeños multiplexores y demultiplexores en distintos lugares y puedo conectar lo que quiera con lo que quiera. ¿Se entiende? Y eso llevado a las centrales electrónicas igual. Yo marco un número, me va seleccionando qué línea es la de la entrada. Y marco otro número y me va seleccionando cuál es la línea de salida. Entonces yo puedo conectar I7, ¿sí?, con Y1, que es el número al que yo quiero llamar. Entonces, una central digital que tiene una serie de multiplexores y de multiplexores con decodificadores que me va permitiendo ir haciendo que las líneas se vayan conectando y finalmente yo llame el número de teléfono que quería llamar. ¿Se entiende? Una aplicación posible. Otra, la del auto, también posible. ¿Quedó claro entonces? Otra de las cosas que se puede ver es que un decodificador es también un demultiplexor. Se puede utilizar indistintamente.
Porque fijémonos en la tabla de verdad. La tabla de verdad del demultiplexor tiene una entrada, dos entradas de control, S1, S0, y las Y0 y Y3 de salida. ¿Sí? Y un decodificador que tiene el enable, ¿sí? Que sería la entrada I, y las entradas I0 e I1, que serían S1 y S0 dentro del demultiplexor. Y también tengo las salidas de Y0 y Y3. ¿Dónde? La salida S1, las entradas S1 y S0 del demultiplexor son I1 e I0 en el decodificador. Entonces, con enable o sin enable, fíjense que la misma cantidad de patas a mí me permiten hacer que pueda utilizar un decodificador como demultiplexor o un demultiplexor como decodificador. ¿Se entendió? Entonces, si ustedes van a las hojas de datos, en la hoja de datos le va a decir decodificador binario de 2 a 4, pero también le va a decir desmultiplexor. ¿Sí? Avanzando con la compuerta ahora exclusive, es aquella compuerta que tiene una salida cierta cuando es cierta solamente una de las entradas. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el símbolo lógico era este, donde solo es cierta si A vale 1 o si B vale 1. Si no, en los otros dos casos vale 0. ¿Cómo es la tabla de verdad? Acá la tenemos, expresado en niveles, low, high, high, low. Y esta sería, por ejemplo, una XOR de 7486. Fíjense que tiene 14 patas, BCC, que es la alimentación en la 14, en la opuesta tiene precisamente la masa, esta es la muesquita gris acá que yo les mencionaba, y después les va diciendo qué es cada pata. En la 1 una entrada, en la 2 la otra entrada, en la 3 la salida, 4 y 5 son las dos entradas para la salida 6, 12 y 13 son las entradas para la salida 11, y 9 y 10 son las entradas para la salida 8. ¿Ok? Y después, bueno, hay distintas implementaciones en cuales esta tabla de verdad se puede llevar adelante. Acá yo tengo las dos entradas y se puede hacer de esta manera, que sean dos negadores más dos compuertas AND y una compuerta OR, o realizadas todas con tres compuertas NAND y una compuerta NOR. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es que si yo voy conectando múltiples OR exclusivas, yo puedo hacer que A más B más C sea A más B más después C. Es decir, A más B, después tengo C y acá tengo A más B más C. Y si acá quiero tener A más B más C más D, A más B, A más B más C, A más B más C más D. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Nosotros habíamos visto que podíamos utilizar un generador, podíamos crear un circuito generador de paridad, ¿se acuerdan? Que según la tabla de verdad, nosotros elegíamos y hacíamos que la paridad fuera par o la paridad fuera impar. ¿Se acuerdan la clase anterior? Sobre el final de la clase. Entonces, en base a eso, lo que veíamos era que yo, en función de los valores que tengo de entrada, fíjense acá tengo A, B, C, D, F, G, H, I, ¿sí? Son los valores que yo voy a poder ingresar, y entre estos valores me va a comparar si la paridad es par o impar. ¿Y cómo lo va haciendo? Lo va haciendo, como veíamos recién, en estas cascadas, ¿sí? Porque si uno mira la tabla de verdad, en la tabla de verdad, fíjense, ¿qué me hace la tabla de verdad? La tabla de verdad me dice que me genera una paridad par, ¿o no? Así que me sale 1 cuando tengo un solo 1, me sale 1 cuando tengo un solo 1. Y me sale 0 cuando tengo o dos ceros o dos 1. ¿Sí? Entonces, eso se utiliza para los generadores de paridad. Este es un generador de paridad de 9 bits. Yo voy de A a I. Entonces puedo entrar 9 bits acá y puedo saber si es par o impar. Entonces, genéricamente, ahí tenemos el circuito que es el generador de paridad de 9 bits. ¿Sí? La empresa se llama Fairchild.
y el 74AS280. Entonces ahí están las entradas de A a I, esta no va conectada, tengo BCC en la 14 que es la alimentación, masa en la 7, fíjense cómo la muesca siempre está en el mismo lugar, y acá me da la tabla de funciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la idea? Similar a lo que nosotros hacíamos con los códigos de Hamming, si recuerdan cuando eran jóvenes en la clase anterior, en donde yo quiero transmitir el número 7 en BCD natural, y lo vamos a transmitir con un bit de paridad par, nada más. Entonces yo tengo, ¿sí? 011 va a ser el 7, para que llegue acá el 011. ¿Sí? Yo pongo un bit de paridad, el bit de paridad va a valer 1. ¿Por qué? Porque tenía 3 unos. ¿Sí? Para tener 4 unos, este tiene que valer 1. Me llega transmisión sin errores, chequeo de paridad, el bit paridad es 1. ¿Ok? Ahora, yo transmito esto, 011, pero por error me llega 0110 y la paridad me da 1 cuando yo tengo 2 unos nada más, cambia la paridad, entonces me dice que hay un error. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, el bit de paridad viene dado por D3, en el caso de arriba, D3 más D2 más D1 más D0. Cuando yo tengo 0, 1, 1, 1, entonces la salida termina siendo 1. ¿Sí? Porque entre 0 y 1, la salida es 1. ¿Sí? Entre 1 y 1 la salida es 0. ¿Sí? 1 y 1 la salida es 0, entonces me queda una salida de 1. Mientras que hago la paridad, el chequeo de paridad, de acuerdo a los valores que tengo, el chequeo de paridad me dice que es 0, con lo cual está correcto. Ahora, cuando yo hago el chequeo de paridad, en el caso de abajo, yo tengo que la paridad es 1, cuando tendría que ser 0. Porque acá me queda, en lugar de 0, 1, 1, 1, 1, fíjense que acá me quedan 0, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos unos tengo? Tengo 4 unos, con lo cual la paridad es 0. Acá tengo 3 unos, con lo cual la paridad es 1. Al decirme que acá la paridad era 0 y la paridad que yo esperaba tenía que ser 0 y obtengo un 1, sé que hay un error. ¿Ok? Similar a lo que habíamos visto en los códigos de Hamming. Y acá, bueno, ¿cómo voy generando la paridad? Tan sencillo como utilizar las compuertas. Fíjense, yo tengo ABCD, tengo 0, 1, 1, 1 en este ejemplo. A vale 0, B vale 1. ¿Sí? Cuando entro acá, 0, 1, ¿qué sale? 1, porque uno de los dos vale 1. Entonces este vale 1. Ahora, este vale 1. 1, 1, ¿qué me sale? 0. Acá tengo un 0. Y a la entrada que viene, un 1. Entre 0 y un 1 sale un 1. Eso es lo que hace el generador de paridad. Y el verificador de paridad, lo mismo. Entra A y entra B, me sale un 1. Porque A vale 0, B vale 1. Ahora entra C, que vale 1, con este 1, la salida es 0. Ese 0 con D, que vale 1, la salida es 1. Y ese 1 con la paridad en 1 me tiene que salir 0. Esto que obtuvimos acá es el chequeo de paridad que nosotros hicimos acá arriba. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien, ya veo que se quieren picar, que quieren poner presente ya rápidamente. Miren, nos quedan 2 diapositivas. Si esperan 2 diapositivas más y nos vamos todos. ¿Ok? ¿Me esperan un minutito, 2 diapositivas y nos vamos? Bien. Sumador total ahora. ¿Qué es lo importante del sumador total? En un sumador yo que tengo los dos bits de entrada y la suma y si hay un carry. Pero para que sea un sumador total necesito tener lo que entró en la del lado. Entonces, ¿qué voy a tener acá? El carry de entrada, voy a tener los 2 bits que quiera sumar X e Y y la salida, y si hay un carry de salida. Entonces, todos los casos que es 0 la entrada, voy a sumar solamente X e Y. 0 más 0, 0, la salida es 0, 0 más 1, 1, la salida es 1, el carry es 0, 1 más 0 es 1, el carry es 0, 1 más 1 es 0 la salida y 1 el carry, porque es 1, 0. En este caso, que tengo un carry in, yo tengo un 1 de entrada, 1
más 0, 0, la salida es 1 y el carry es 0. 1 más 1, la salida es 1, 0. 0 la salida y el carry 1. 1 más 1 es 1, 0. Es 1 más 1, 1, 0. 0 acá la salida, 1 el carry. Y cuando tengo 1 más 1 más 1 más 1, la salida es 1 y el carry es 1. Esta es la forma en la que se implementa el sumador total. Y cuando quiero sumar en cascada, lo que hago es, cada CIN, el primero va a estar a 0, pero cada salida del carry va colocada al carry de entrada del lado, y así sucesivamente, y obtengo la salida suma como resultado, y un carry out del último. ¿Sí? Y por último, lo que vamos a tener es un sumador restador, que es lo que yo les decía de la unidad aritmética y lógica. Es decir, fíjense que si yo tengo Y y lo meto directamente para sumar, ¿sí? Ahora, si yo coloco en este valor que dice add subtract un valor 0, lo que va a salir de cada una de las salidas estas de la compuerta or exclusive, si yo, este valor es 0, el valor que va a salir de este lado va a depender de x3, x2, x1 y x0. ¿Se entiende? Mientras que si yo coloco un 1 acá, me transforma todas estas en 0. Me lo transforma en 0. Es decir, si yo tengo un 1 acá, y acá viene un 0, me lo transforma en 1. Si yo tengo un 1 acá y viene un 1, me lo transforma en 0. Es decir, que cuando este add subtract valga 0, el número que está en la salida se copia igual. Y cuando add subtract vale 1, el número que se copia a la entrada del sumador es el complemento a 1. Pero cuando yo le sumo 1 acá, en el carry de entrada, obtengo la suma de los dos números. Entonces, cuando esto se reste, estoy obteniendo el complemento 1 más 1 es el complemento de la base. ¿Se entiende? Entonces, este sumador restador me permite sacar S1, S2, S3, S4 y un carry out para sumar y restar en función de utilizar el complemento a 2. ¿Ok? Bueno, lo que les voy a pedir entonces ahora va a ser que coloquen todos, por favor, el legajo y nombre y apellido, así le hacemos el presente y los dejamos ir para que no se pongan tanto. ¿Ok? Y la clase que viene aceleramos un poquito más, así terminamos a tiempo. ¿Terminamos entonces, profe? Sí, lo que quieran se pueden ir desconectando, no hay problema. Nos vemos el jueves de la semana Gracias. que Que viene. descanses. Chao, profe, buenas noches y un fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, profe. Vayan y voten bien el domingo. Eso es lo fundamental. Lo que les dicte la conciencia, pero tranquilos y en paz. ¿Ok? Buen fin de. Listo, profe, nos vemos. Adiós. Buenas noches entonces y que descansen el fin de semana también. ¿Todos se anotaron ya? Adiós, Abril. Adiós, Paulín. Iván. Marianela, colocame el número de legajo, ¿puede ser? Bueno, sí, no, no hay problema. Tranquila, quédate tranquila. Ya está. Gracias, Marianela. Buenas noches. ¿Alguien más que quede sin dar el presente? ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el jueves de la semana que viene.
Gracias a todos, buenas noches. Nos desconectamos, nos vemos el jueves de la semana que viene. Adiós.